Vamos a ver, sí. ¿Qué es esto de los relatos tecnológicamente dependientes y qué tiene que ver esa señora Emma Suns? Emma Suns es un cuento de Borges, fue publicado por primera vez en 1948 en la revista Sur, luego se incluyó en el Aleph y algunos años después fue llevada al cine por Torre Nilsson con el nombre Días de Odio. La protagonista es una señora, una chica, que necesita vengarse de su jefe, a quien considera responsable del suicidio de su padre. Entonces pone en marcha el siguiente plan. Primero arregla una cita con el jefe, dice que lo tiene que ver, porque tiene que hablar de algunas cosas, pero antes de ir a verlo pasa por un boliche del puerto, levanta a un cliente y luego de pasar un rato con él, así como está, se va a ver al jefe. En un momento de distracción, mientras está entrevistada con el jefe, saca un revólver y lo mata. Cuando llega la policía, les dice que lo mató porque abusó de ella. Y como ella venía de estar con el marinero, tiene en su cuerpo las huellas de un posible abuso que la policía, el forense o quien sea podría verificar. El cuento termina más o menos ahí. No queda claro si el plan funciona, si la policía acepta la versión de Emma del abuso y descarta, por ejemplo, la posibilidad de una relación consentida. Lo que sí estamos seguros es que este plan no le funcionaría ahora a Emma. No le funcionaría en un mundo donde existen los análisis de ADN. O sea, esto no funciona a partir de mediados de la década del 80. Que un análisis de ADN probaría que el supuesto abuso sufrido por Emma no tiene nada que ver con la víctima del asesinato. Entonces yo propongo definir un nuevo género literario, el de los relatos tecnológicamente dependientes. Relatos que funcionan o no funcionan según el contexto tecnológico en el que transcurre. El tema de ADN da mucha posibilidad. El hombre de la máscara de hierro, por ejemplo, podría haber probado su identidad con un ADN si hubiera tenido la oportunidad. También hay que tener cuidado, porque uno podría imaginar que Robinson Crusoe se hubiera salvado fácilmente si hubiera tenido una radio de onda corta, que no existía en el contexto tecnológico. Ahora, puede ser, la historia puede transcurrir en un contexto donde existe la radio de onda corta y el protagonista no tiene una mano en ese momento. Es decir, ese no me sirve como ejemplo de relato tecnológicamente dependiente. Tiene que haber tiene que ser una limitación más fuerte para que me guste a mí el ejemplo. Yo encontré dos casos que encajan en esta categoría. La Vuelta al Mundo en 80 días, que todos conocen la historia, y que de la serie de Viajes Extraordinarios de Julio Verne, este es el menos extraordinario de todos. Porque a diferencia de Viaje al Centro de la Tierra o de la Tierra a la Luna, dar la vuelta al mundo en 80 días era efectivamente posible cuando la obra fue publicada en 1872. Pero lo era desde hacía muy poco. Lo era gracias a la aparición, en el contexto tecnológico, de dos grandes obras de infraestructura. Uno era el Canal de Suez, que permite navegar de Europa hacia Oriente sin tener que dar toda la vuelta por África. Eso ahorraba unos cuantos miles de kilómetros y unos cuantos días de viaje. Sin el Canal de Suez habría sido imposible. El otro elemento tecnológico, la otra obra de infraestructura que hace posible esta aventura es el ferrocarril transcontinental, tal como ocurría con el Canal de Suez. Fue inaugurado en 1869 y permitía viajar, atravesar Estados Unidos de costa a costa entre 5 o 6 días contra los varios meses que llevaba en ese momento hacerlo en carreta. Así que en este sentido, la Vuelta al Mundo en 80 días también lo pongo como ejemplo de relato tecnológicamente dependiente. Dar la vuelta al mundo en 80 días, por el contexto tecnológico, habría sido imposible unos pocos años antes de 1872 y se hizo trivial después. En 1889, un diario de Nueva York contrató a esta periodista para que repita la hazaña de Julio Verne y lo hizo en 72 días. Hoy lo podemos hacer en unas 48 horas volando en avión, incluso teniendo en cuenta el tiempo de espera entre vuelo y vuelo.
Hablando de vuelos en avión, mi segundo ejemplo de relato tecnológicamente dependiente es esta obra de 1960, estrenada en 1961 y llevada al cine poco después, con Tony Curtis y Jerry Lewis los papeles protagonistas. El protagonista es un periodista medio playboy que vive en París con 3 novias, las 3 azafatas y de 3 compañías distintas. Las eligió porque por su trabajo nunca están las 3 al mismo tiempo en París, o 2 de ellas. Mientras él está con una de sus novias en París, otra está en algún otro lugar del mundo, en Londres, en Nueva York, en Tokio, y la otra está volando por alguna parte. Esta historia desde 1960 hasta ahora se ha ido reponiendo todo el tiempo. Ahí tenemos una apuesta del año 2006. Yo no sé en qué medida se respeta el guión original, los detalles del guión original, porque tal como fue escrita, esta historia solamente funciona en 1960, año más, año menos. Porque alrededor de 1960, las compañías aéreas empezaron a reemplazar los viejos aviones a hélice por los nuevos aviones a reacción. En particular, el Boeing 707, que es el que le da título a la obra, el Douglas DC-8 o el Caravelle de fabricación francesa. Estos aviones, además de ser más modernos, más seguros, más cómodos, eran, por sobre todas las cosas, mucho más rápidos. Ahí tenemos velocidades típicas de los aviones previos a la era de la reacción y de los jets a reacción. A medida que las azafatas son transferidas a los nuevos aviones, se reduce el tiempo de su paso por París. Esto reducía los tiempos de vuelo entre un 30 y un 40%. Y en vez de estar las chicas una vez cada 3 días en París, que es lo que conviene matemáticamente al protagonista, empiezan a estar una vez cada 2 días. Hasta que llega el momento en que las 3 se presentan al mismo tiempo en el departamento y se le acaba la fiesta al protagonista. Bueno, yo los invito entonces a que busquen otros relatos, cuando más clásicos y conocidos mejor, que puedan encajarse en este grupo de relatos tecnológicamente dependientes. Eso es todo. Muchas gracias. Y a los interesados les cuento que acaba de aparecer un tercer tomo de todo lo que se decía sobre Pirando a los Simpson, que ustedes pueden adquirir en el puesto instalado en el hall del teatro. Gracias. Muy bien.